¿Qué tal, emprendedores? En este capítulo vamos a ver cómo conseguir dinero para emprender en bienes raíces. Así es, el financiamiento. ¿De dónde se consigue dinero para hacer negocios en bienes raíces? El tipo de negocio que tú quieras, si necesitas capital, ¿cómo lo puedes conseguir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo financiarte? Etcétera. Así que va a estar interesante. Te recomiendo que tomes nota y vamos a verlo. Venga la intro. Pasé muchos años trabajando como ingeniero. Y me di cuenta de que siendo empleado, nunca iba a ser rico. Abandoné mi trabajo para buscar fortuna en bienes raíces. La verdadera pregunta es, ¿cómo ganar tu primer millón emprendiendo en bienes raíces? Este podcast fue creado para darte la respuesta. Únete y sígueme para que puedas aprender, aplicar y compartir las mejores técnicas para ganar 1 millón en bienes raíces. Descubramos juntos los secretos mejor guardados del maravilloso mundo de los bienes raíces. Mi nombre es Mario Esquivel y te doy la bienvenida al podcast Gana tu primer millón emprendiendo en bienes raíces. Bien, ¿por qué estamos hablando de conseguir dinero y de financiarse? ¿Ok? Hay algo importante. Muchas veces cuando nosotros tenemos la inquietud de emprender y tenemos la idea de negocio, nos hace falta cierto capital, ya sea para promocionar una propiedad, ya sea para construirla, ya sea para apartarla, ya sea para lo que sea, hace falta cierto dinero para poderse mover. Y si no lo obtenemos, podemos o podríamos perder estas oportunidades de emprendimiento, oportunidades de negocio. Entonces, conviene tener bien clarito, tener una estrategia para poder conseguir dinero enfocado en aprovechar las oportunidades que se vayan presentando, ¿no? Bien. Si bien es muy recomendable hacer dinero sin dinero, negocio sin dinero con el mínimo capital, muchas veces sí se requiere dinero para poder materializar un negocio. Un ejemplo que te pongo es una plaza comercial pequeñita en Cancún, en la avenida Guayacán. Yo estaba recorriendo la avenida, vi una plaza que estaba en venta. Entonces el dueño le estaba vendiendo en 8 millones de pesos. Ya haciendo cuentas y todo, con los locales comerciales terminados y todo, más o menos era un proyecto de unos 19, 20 millones y había una utilidad como de unos 7, 8 millones, ¿no? Bueno, entonces necesitaba venderla porque estaba construyendo, desarrollaba también otras propiedades y necesitaba el dinero. Bueno, ¿qué hacer? No tenemos los 8 millones. ¿Cómo poderlo hacer? Bueno, hay un esquema legal que se le propuso que es el contrato de compra-venta con reserva de dominio. ¿Qué significa esto? Que el dueño te da el crédito, digamos, hace cuenta, le compramos la propiedad, se establece, ¿sabes qué? Te voy a dar un anticipo de tanto dinero y mensualmente te voy a estar pagando tanto durante, no sé, 10, 12 meses y cuando yo te termine de pagar, ya el dominio de la propiedad pasa a mí. Mientras te estoy pagando, tú sigues siendo el dueño de la propiedad. Por eso se llama con reserva de dominio. Si yo dejo de pagar, tú no pierdes la propiedad. Pero si yo te pago completamente, automáticamente ya la propiedad es mía, ¿no? Entonces básicamente el dueño te está dando financiamiento. Entonces se le propuso, se le dijo, ¿sabes qué? Te damos 2 millones de inicio y los 6 millones restantes te los pagamos en un periodo de 18 meses, me parece, a tanto mensual y te hacemos el contrato que se llama compraventa con reserva de dominio. Perfecto, sí aceptó. Entonces el problema pasó de conseguir 8 millones de pesos a conseguir 2 millones. Digo, de 8 a 2, pues ya disminuyó. Ahora, ¿cómo consigo esos 2? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué hicimos en ese momento? Bueno, hay varios esquemas, ¿no? El esquema que aprendemos aquí es el contrato de administración de recursos, ¿ok? Existe una figura, un contrato que nosotros usamos que se llama administración de recursos. Básicamente nos permite utilizar el dinero de otras personas en negocios de bienes raíces, generar un rendimiento, devolverles el dinero con una ganancia. ¿Qué es esto de contrato de administración de recursos? Tú como persona física puedes administrar los recursos de alguien más. Tiene sus ventajas porque cuando la persona te da el dinero, no pagas impuestos, porque no es un dinero que es tuyo. El dinero sigue siendo de la persona, sigue siendo del cliente, sigue siendo del inversor. Es su dinero, solo te lo está dando para que tú lo administres. Entonces tú te estás convirtiendo en administrador
del dinero, no en dueño, en administrador del dinero. Se hace ese contrato, te entrega el dinero, se establece un plazo, tú lo vas a utilizar en lo que tú consideres conveniente, lo vas a administrar durante ese año o 2 años o 6 meses, el plazo que sea, y una vez que expire ese plazo, le vas a devolver su dinero con el rendimiento o la ganancia que se acordó al principio. Entonces este contrato es muy bueno porque, por ejemplo, para conseguir 2 millones de pesos, nosotros lo que hicimos fue mandarlo, pues obviamente por nuestras redes sociales y tener a nuestros clientes, etcétera. Más o menos fueron unas 7 personas, con 7 personas se juntaron los 2 millones, se les ofreció un rendimiento del 10%. Se hizo el negocio, se empezaron a vender o sea, desde el momento en que se compró, se empezó a prevender todo para generar el ingreso, para terminarlo de construir, y se les devolvió con el 10% de utilidad, el 10% de ganancia. Y obviamente la ganancia del proyecto fue mucho mayor. Entonces, utilizamos esta figura de administrador de recursos. O sea, tú puedes ser un administrador de recursos, ¿no? Otra estrategia que se puede utilizar es crear una empresa, sociedad anónima promotora de inversión. ¿Qué significa esto? Cuando una empresa grande va a cotizar en bolsa, le exigen, o sea, un paso es que tenga un gobierno corporativo. O sea, que no sea una empresa dirigida por una sola persona, ¿no? Sino que haya inversionistas, que haya un director general, que haya un vicepresidente, bla, bla, ¿no? Un consejo de administración, los inversores son aparte, de tal modo que la empresa se maneje con un gobierno corporativo y cuando cotice en bolsa, pues ya tú como inversor compras las acciones, metes dinero, tú ya no haces nada, pero el inversor no interviene en la operación de la empresa, sino interviene para esto el gobierno corporativo, ¿no? Bueno, entonces nosotros pues no nos vamos a ir no tenemos una empresa para lanzarla en bolsa, ¿verdad? Pero lo que sí podemos utilizar es la SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, es un paso anterior, que es una empresa, digamos, es una estructura que te permite a ti tener una empresa con un gobierno corporativo. Y lo interesante aquí es que te permite emitir acciones, no en la bolsa, acciones de tu empresa. Tú emites acciones de un tipo para cierto proyecto. Entonces, si tú tienes una empresa normal, una SA de CBE, por ejemplo, si tú le vendes acciones a otras personas, lo conviertes en accionista, son accionistas de toda la empresa. Si tú tienes el proyecto A, B, C y D, ellos se convierten dueños, accionistas de todo. Pero en la SAPI, tú puedes venderles acciones de cada uno de los proyectos. A lo mejor tienes el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C, el proyecto D. Tú nada más lanzas acciones, vendes acciones de este proyecto. Todos los demás proyectos siguen siendo tuyos. La gente no participa más que en el proyecto que tiene su acción. Entonces es interesante porque ellos ponen dinero en la empresa, en la notaría se les da una acción, se imprimen las acciones, se hace el acta de la asamblea, etcétera, y están participando, se vuelven accionistas de ese proyecto que estás desarrollando, ¿no? Y entonces ahí, pues sí ganan un porcentaje de utilidad de acuerdo a sus acciones. Este esquema es muy bueno, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho para comprar remates bancarios. Teníamos una sociedad anónima promotora de inversión, teníamos varios remates bancarios, les decíamos, miren, aquí vamos a comprar el remate A, ¿no? La casa en Bugambilias, tal, etcétera, cuesta, porque los remates bancarios se compran de contado, cuesta, no sé, 3 millones y la vamos a vender en 5 millones en 2 años, en lo que se destraba todo el proceso legal. Perfecto. Entonces lanzábamos la convocatoria, compraban sus acciones, se juntaban los 3 millones, comprábamos la propiedad y nos esperábamos 2 años a venderla en 5, ¿no? Digo, la ganancia que era 1 millón por año, pues valía la pena. Se vendía, se recompraban las acciones y ellos ganaban su utilidad, ¿no? Entonces este esquema nos sirvió bastante bien porque unas personas invertían en mientras nosotros seguíamos comprando otros, con otras personas, con otros inversionistas, sin afectar o sin juntar los proyectos, ¿no? Obviamente tiene también sus cuestiones específicas. Por ejemplo, cada que emitas acciones hay que pagar un acta de asamblea, cada que vendas las acciones hay que pagar un acta de asamblea también, y pues tiene algunos gastos administrativos, ¿no? Otro esquema con el que tú puedes también levantar capital, conseguir dinero, son los fideicomisos. El fideicomiso se hace para proyectos de construcciones súper común, es lo más común que hay, ¿no? Es decir, un fideicomiso es como si fuera una cuenta bancaria que no se puede tocar más que para un proyecto, ¿no?
Entonces, vamos a suponer que aquí está el fideicomiso. Entonces, al fideicomiso tú le puedes meter un terreno, tú le puedes meter el trabajo de alguien, tú le puedes meter dinero de alguien, y el fideicomiso tiene unas reglas específicas que dicen solo se va a ocupar para hacer este proyecto específico. O sea, no lo pueden ocupar otras cosas, no se lo pueden robar ni nada. Entonces es muy común que cuando se va a desarrollar un proyecto grande de desarrollo o construcción, pues se haga un fideicomiso. En el fideicomiso el dueño del terreno mete el terreno, el desarrollador mete capital inicial, a lo mejor un grupo de inversionistas empiezan a invertir ahí con el capital semilla, se hace el proyecto y luego se empiezan a vender las propiedades y el comprador le paga el dinero al fideicomiso. Entonces el fideicomiso empieza a juntar todo el dinero hasta que se hace el proyecto, y una vez que termine el proyecto se extingue el fideicomiso de acuerdo a las reglas y cada quien recibe su dinero, cada quien recibe su parte. Entonces es un modelo para levantar capital bastante bueno, ¿no? Otros modelos que también nosotros podemos utilizar son los préstamos, ¿no? O el crédito al consumo. Por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos de nómina, préstamos bancarios. El problema de estos modelos es que son caros. El préstamo, el monto porque te presten dinero, por ejemplo, de una tarjeta de crédito es muy alto. El CAT anual total es bastante alto. O, por ejemplo, un préstamo de nómina o un préstamo que no se te hablan en el banco. Oiga, usted tiene una línea de crédito preautorizada de tanto dinero, 300,000 pesos, 200,000, lo puede usar en lo que quiera. Sí, la tomas, pero es cara. Entonces, estos préstamos son para negocios en corto. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito, no sé, a lo mejor con 30,000 pesos, ¿no? De crédito. La fecha de corte de la tarjeta es el 1 de cada mes, ¿no? Entonces, tú tienes el 1 de cada mes que te hace corte. Te vuelve a hacer corte hasta el otro mes y luego te da un monto para pagar. Normalmente tendrás mes y medio. Entonces, vamos a suponer que tú dices, esta casa necesita un comprador. Yo voy a tomar dinero de la tarjeta, no sé, 5, 10, 20, lo que sea, para promoverla en redes sociales, para pagarle a Facebook que me dé compradores de la propiedad, y tengo un mes y medio para poderla vender y poder pagar esto. Incluso si me llego a pasar y me penalizan o me cobran un interés, a lo mejor si yo invierto 10,000 pesos en publicidad y gano 300,000, estos 10,000 pesos que me los utilicé de la tarjeta de crédito, a lo mejor no pagué, me pasé y se convirtieron en 15,000, bueno, aún así sale el negocio. Pagas los 15,000 y te quedan 285,000 pesos, ¿no? De utilidad. O sea, es una gran utilidad contra lo que usted, pero hay que tener cuidado para que no se haga una bola de nieve, ¿no? Normalmente ahí nos da miedo utilizar la deuda, ay, las tarjetas o los créditos, no. Pero si lo sabes utilizar inteligentemente, aunque pagues el costo financiero, aunque sea un CAT muy alto, vale la pena porque lo estás utilizando para producir dinero, lo estás utilizando para un negocio. No lo estás utilizando para gastártelo en cosas que no te van a servir para nada, sino para un negocio. Entonces es muy importante perderle el miedo a la deuda, pero saberlo usar con inteligencia, ¿no? Porque si no también se puede convertir en una bola de nieve que nadie quiere, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son algunos de los modelos. Hay más modelos, los veremos posteriormente, pero creo que cualquiera de estos te puede servir para iniciarte en el negocio y que no tengas el obstáculo de no tener dinero o financiamiento, ¿no? Ahora recuerdo, si te interesa conocer el negocio a mayor profundidad, está mi libro totalmente gratis, Gana tu primer millón en bienes raíces. Lo único que tienes que hacer es hacer clic aquí, meter tus datos y pagar tu envío. El libro es gratis, pero tú pagas el envío. Entonces, pagas tu envío, te llega el libro, lo lees, aprendes el negocio, empiezas a dar tus primeros pasos y espero que muy pronto estés dentro del maravilloso mundo de los bienes raíces. Soy tu amigo Mario Esquivel y nos vemos en el siguiente video.